Quiero en esta mañana abordar un poquito lo relacionado con la unción del Señor. La palabra unción, ungir, es una manifestación de Dios en la vida de los creyentes. Ungir es solamente frotar con aceite sobre alguna persona, sobre algún creyente. Se toma el aceite y se unge a la persona. La unción viene desde el Antiguo Testamento. La unción tiene que ver con los diferentes ministerios y asignaciones que Dios dio a sus servidores. El Antiguo Testamento, inclusive hasta se preparó un aceite especial para la unción. En el libro de Éxodo detalla allí cómo se preparó el aceite de la unción. Y ese era un aceite especial para ungir a los diferentes ministerios. Cuando menos 3 o 4 ministerios se ungían. En primer lugar, a los reyes. La Escritura dice que el rey que tomaba su posición tenía que ser ungido para poder cumplir con su responsabilidad de rey. ¿Por qué se le ungía? Para que sintiera el respaldo de Dios. La unción en sí mismo representaba la presencia de Dios, de Jehová con él, a tal grado que no iba a hacer su trabajo de rey solo, sino que iba a tener el respaldo de Dios. Y entonces se le ungía con ese aceite de la unción, se le ungía de la cabeza, las orejitas, las manos y los pies. Y cada una de esas cosas tiene su simbolismo, pero casi todo el cuerpo del rey se ungía para capacitarlo para el trabajo de la administración del reinado. Así es que si no había unción, no había reconocimiento del rey. No importa que fuera buen líder o no fuera, tenía que ser ungido por el sacerdote para poder de esa forma mandarlo a cumplir la responsabilidad que Dios le daba. También la Biblia nos habla de la unción de todos los servidores de Dios en el tabernáculo. Sacerdotes y todos los que estaban en el tabernáculo eran ungidos para que pudieran cumplir con el ministerio que Dios les daba. También se ungían los profetas llamados por Dios. Todos los profetas llamados por Dios eran ungidos con ese aceite especial de la unción para poder mandarlos a cumplir su trabajo, su ministerio como profetas. No cualquiera podría ser profeta. Tenía que estar ungido por el Espíritu de Dios y tener y sentir la unción de Dios. Porque la unción de Dios le daba la autoridad al profeta. La unción de Dios le daba la autoridad al rey. La unción de Dios le daba la autoridad a los sacerdotes para hacer el trabajo. La unción en sí era la presencia bendita de Dios. Se refiere a un acto de Dios el Padre aplicado al creyente, enviando su poder divino y ponerlo en su corazón, llenarlo de su presencia en respuesta a la necesidad que tenían de llevar a cabo un oficio o una misión que Dios les encomendaba. El ungido sentía el respaldo de Dios. La persona ungida sentía que no estaba solo en la misión, sino que Dios estaría con él. Y hermanos, esa unción en el Antiguo Testamento era especial, poderosa. Claro, nosotros no usamos un aceite tal y como dice la Escritura ahí en el libro de Éxodo,
con qué se mezclaba. Todas esas especies quizás ya no existen. Simplemente usamos un aceite normal, como es el aceite de oliva, oramos por él, lo santificamos, y entonces la persona o el creyente puede usar también aceite en el nombre del Señor para ungir a la persona, para que pueda ser tocado por Dios o pueda ser capacitado para algún trabajo en especial. Ahora, el aceite no tiene ninguna virtud. El aceite que usamos para ungir no tiene ningún poder. Simplemente es un símbolo de la presencia de Dios, del poder de Dios en sus vidas, que va a ser usado para poder demostrar que Dios lo está respaldando y que Dios puede hacer la obra y el milagro en su vida. Así es que, hermanos, la unción era muy importante para los diferentes ministerios y actividades en la obra del Señor. San Pablo, el apóstol, fue ungido cuando él se convirtió. La mayor parte de todos los servidores del Señor tenían la unción de Dios para poder cumplir con su trabajo y con su ministerio. Ahora, en el tiempo actual, la unción ya no está efectuada por los profetas ni por los sacerdotes. Claro que nosotros lo usamos, y como servidores del Señor y como ministros del Señor usamos el aceite para ungir a alguna persona que está enferma, alguna persona que tiene alguna misión que desempeñar. Usamos también el aceite para ungir algunas casas. Cuando nos invitan a hacerlo, los usamos para ungir las casas, expresando que esas inmuebles están consagrados para una gente que honra y glorifica a Dios. No podemos usarlo en cualquier cosa, simplemente para un ministerio o un propósito especial. El aceite de la unción. Pero no olvide, el aceite no es el que sana. El que sana es Jesucristo. El que sana es Jesucristo. No porque lo bañen de aceite ya usted va a ser sano. No, el aceite no tiene ningún poder. Es solamente algo simbólico. El que tiene el poder es Jesucristo. Jesucristo. Él es el que sana, salva, bautiza. Y Jesucristo nos da poder para poder servirle y honrar su nombre. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la unción tiene que ver con un revestimiento de poder del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se habla de la unción para todos los que tienen algún ministerio en especial. Esa unción tiene que ver con el sentir de Dios, con el sentir de Dios en su vida. En el tiempo presente, la iglesia, cuando habla de unción, habla el sentir la presencia de Dios en su vida. Me está ungiendo con su presencia. Me está ungiendo con su don divino. Me está ungiendo, capacitando, fortaleciéndome, ayudándome para poder servirle en algún trabajo específico. Cuando nosotros hablamos de unción en el Nuevo Testamento, hablamos acerca de la presencia de Dios con nosotros, de la presencia de Dios en nuestra vida, del poder de Dios en nosotros. Me unge, me da fuerza, me da poder, me da dirección, me capacita con su poder en mi vida. Me unge con su espíritu. Claro que no podemos decir que ya el aceite no se usa. El aceite es una motivación tremenda y es un símbolo, pero no reside el poder en el aceite. El poder está en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es que, hermanos, eso es importantísimo. Pero también queremos decirle que para que usted sea ungido, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. El que unge es el Espíritu Santo.
El que nos da poder es el Espíritu Santo. El que nos usa en el ministerio es el Espíritu Santo. Cuando hay unción, hay manifestación de Dios. Cuando hay unción, se siente el poder de Dios. Cuando hay unción, amén, usted siente al Cristo de poder desde la cabeza hasta los pies, porque siente la unción del Señor. Amén. Usted levanta las manos y dice: Señor, úngeme con tu poder. Úngeme con tu poder. Yo quiero sentir el Espíritu Santo. Úngeme con tu poder divino, porque la unción es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la persona no tiene esa experiencia, ese revestimiento del Espíritu Santo, podemos decir que le falta la unción. Le falta la unción del Espíritu. Puede hablar la palabra de Dios, puede enseñar la palabra de Dios, puede quizás ser un buen orador de la palabra, y lo hace muy bien, y lo diserta muy bien el mensaje, pero si no tiene esa unción, dice la Escritura, será como metal que resuena y címbalo que retiñe. La unción es importante para efectuar el ministerio que Dios nos ha encomendado. Por eso se recomienda que todo creyente busque, pida y diga: Señor, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero el poder del Espíritu Santo en mi vida, el bautismo en el Espíritu Santo en mi vida. ¿Para qué? Para que quede ungido para ser un buen creyente, ungido para ser un cristiano victorioso, ungido para que puedas ser un instrumento en tus manos. Y la iglesia pentecostal, la iglesia pentecostés, creemos en que el cristiano, en que el creyente debe en el tiempo más inmediato recibir ese revestimiento del Espíritu Santo. Cuando usted recibe ese bautismo, usted tiene la capacidad y la fortaleza para ser un buen creyente y ser usado en el trabajo que usted está haciendo. No es igual trabajar en el ministerio, trabajar en la obra de Dios sin la unción y con la unción. Cuando hay unción, hay buenos resultados. Cuando hay unción, hay éxito. Cuando hay unción, se siente el poder, se siente la gloria del Señor. Es importante. El Señor dijo: el Espíritu de Dios viene sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A pesar de que Él era el Hijo de Dios, necesitó la unción del Espíritu en su vida para cumplir con el ministerio. Me ha ungido. La unción es muy visible. El creyente ungido inmediatamente se nota en su hablar, se nota en su accionar, se nota también en su vida cristiana. El creyente ungido es una persona que constantemente está cultivando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en su vida. Constantemente la está cultivando, porque el Espíritu Santo viene a ungirnos cada momento y cada instante cuando lo necesitamos. Ahora bien, ¿para qué fue la unción en el ministerio de Jesucristo? Cuando menos 4 o 5 cosas. Note usted aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesucristo, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Habla acerca de la evangelización, acerca de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué nos sirve la unción? Para dar buenas nuevas a los pecadores. ¿Para qué nos sirve la unción? Para evangelizar al mundo entero que está a nuestro alcance. ¿Para qué nos sirve la unción? Para compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. La unción nos mueve, la unción nos da poder, la unción nos ayuda a evangelizar,
La unción nos ayuda a dar testimonio de Jesucristo. Dice, me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y nosotros vivimos en medio de un mundo de pobreza, no tan solamente material, sino también espiritual. Y para que usted pueda dar testimonio con respaldo del Espíritu, con respaldo del poder de Dios, tiene que venir y tener en usted la unción del Espíritu Santo. Que Dios me unja. Cada vez que usted vaya a hablar del Señor o compartir, dígale, Señor, que me unjas para dar testimonio de ti. Que me unjas para poder convertir a esas gentes a tus plantas, llevarlas a tus plantas. La unción es importante porque viene el poder de Dios en nuestra vida. Nos quita el temor, nos quita el miedo y podemos hablar con toda libertad la palabra, porque la unción del Espíritu nos da ese respaldo y ese poder para dar testimonio de Jesucristo. Cuando el creyente no está lleno del Señor, no está lleno del Espíritu, no tiene esa unción, no vive la vida dinámica, ungida que puede vivir el creyente que está lleno. Por eso es necesario decirle, Señor, que vengas a mi corazón, que me llenes de ti, que sienta tu poder en mi vida y que tú, Señor, me uses para evangelizar. Porque a veces no evangelizamos, porque a veces no podemos hablar de Cristo, porque no sentimos el toque, porque a veces nos quedamos mudos ante la necesidad de una persona que necesita que le compartas. ¿Por qué usted no lo hace? Pues porque no siente hacerlo. Sabe que debe de hacerlo, sabe que debe de compartir, pero le falta la chispa, le falta el toque, le falta la unción, le falta ese mover de Dios en su vida para que eso mismo lo haga sentir, el compartir el evangelio a las personas que no lo tienen. Porque dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Toda la gente del mundo. Pobres espirituales y pobres materiales. Pidamos al Señor que su Espíritu venga en nuestra vida y nos unja para poder extender, compartir y ganar a otro para Jesucristo. ¿Para qué? Para que la persona sea salva y pueda servir al Señor. ¿Cómo va a ganar su familia? ¿Cómo va a ganar sus vecinos? Usted dice, pues yo no siento hablarles. Pues hay que pedir a Dios que Dios venga sobre usted, lo unja con poder para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo lugar, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando está ungido con el poder de Dios, usted puede tener palabras para levantar al caído, para levantar al necesitado, para levantar a la persona que está en depresión o en angustia. El Espíritu de Dios, la unción del Espíritu, le da palabras para levantar a esa persona que está en angustia. Dice la Escritura, a los quebrantados de corazón, a los que están abatidos, a los que tienen necesidad de una palabra, a los que tienen necesidad de una oración. Usted lo puede hacer solamente pidiéndole a Dios que venga su Espíritu en su vida y pueda usted compartir una palabra de aliento, de ánimo a la persona que lo necesita. Yo no digo que usted no sabe la palabra, yo sé que sí la sabe, pero a veces el conocimiento es grande, pero la acción es poca. Conoce mucho, pero no hay mucho resultado en su vida. Por eso necesitamos que Dios venga sobre nosotros para poder abrir la boquita y ayudar al necesitado, guiarlo a los pies del Señor. Dice, me ha enviado
a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Todos los que están atados por el pecado y la maldad. Me ha enviado a desatar a los que están cautivos. La gente que no conoce a Jesucristo está cautiva. La gente que no conoce a Jesucristo está amarrada por los vicios, por las cadenas, por toda la maldad. Y eso no es muy fácil, los puede libertar. Se necesita el poder, la unción, la gracia de Dios para que pueda llegar a toda esa gente que está sumida en pecado y maldad. Una persona ungida, hermanos, no tiene barreras. Una persona que está llena del poder de Dios puede hacer trabajo efectivo porque el Espíritu Santo lo respalda. Es el poder de Dios para que pueda hacer la obra que usted como creyente debe de efectuar. Y dice, me ha ungido para dar vista a los ciegos. Para dar vista a los ciegos. Y esto tiene que ver con una amplitud en el ministerio. Los ciegos es una de las enfermedades, de los problemas, pero la unción poderosa en su vida puede ser también para orar, para que pueda Dios usarlo como un instrumento en la sanidad de enfermos. Vista a los ciegos. Claro, quizás en los últimos años no hemos visto los milagros que quisiéramos ver. Quizás nos falta un poquito más del acercamiento a Dios. No cualquiera puede orar por un ciego para que reciba la vista. No cualquiera puede orar por un enfermo que tiene cáncer o alguna otra enfermedad fatal para que sea sano. Lo hacen, pero falta ese respaldo, esa unción, ese poder en su vida. Por eso la unción es necesaria en la vida de todo creyente. No tan solamente para ser buenos cristianos, buenos creyentes, sino para poder servir a Dios en el ministerio. Me ha ungido a dar vista a los ciegos y a sanar a todos los enfermos en el poder de Dios, en el respaldo de Dios. Porque, hermanos, Cristo sana. Cristo sana, no el ministro, no el pastor. El que sana es Él, el Todopoderoso, el Dios infinito. Él es el que sana. Usted solamente es un instrumento en las manos de Dios. Señor, en tu poder y en tu autoridad atamos toda enfermedad y la declaramos fuera. ¡Fuera! Cuando viene la unción del Espíritu sobre usted, Dios lo puede usar de una manera especial. Dios lo puede usar para sanidad de muchos enfermos. Así es que, hermanos, es importantísimo que busquemos esa unción de Dios en nuestra vida, a poner en libertad a los oprimidos, los que están agobiados. Un ministerio muy amplio, muy necesitado. Y al final termina siendo y a predicar el año agradable del Señor. Estos elementos fueron efectivos en la vida de Jesucristo, pero incluyen también el ministerio de todo creyente, de todo ministro del Señor. Todo esto que hizo Jesucristo en su ministerio lo puede hacer usted cuando tiene la unción del Espíritu Santo. También puede orar por los enfermos y los enfermos ser sanos. Puedo orar por los caídos y levantarlos en el nombre de Jesucristo. Predicar el año agradable, predicar la esperanza, predicar la venida del Señor, predicar la esperanza de que un día Cristo volverá aquí a la tierra.
El año agradable es la venida gloriosa de Jesucristo, que vendrá a traer alegría y vendrá a levantar a todos los que esperamos en Él. El año agradable del Señor. Cristo debe ser glorificado en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que en la unción del Espíritu Santo nos ayuda a dar un mensaje de esperanza a la gente necesitada. Y hermanos, ¿cómo necesitamos esa unción? ¿Cómo la necesitamos? La unción le da crecimiento en su vida personal. La unción le capacita en su vida espiritual. La unción le da autoridad y poder en su vida diaria cristiana. La unción nos abre la mente para aprender más de la palabra del Señor. El Espíritu Santo viene y toma nuestras vidas y nos usa y nos capacita para el trabajo que Él tiene para cada uno de nosotros. La unción se revela, no se dice. La unción se revela en sus actos, en sus hechos. No es asunto de aprendizaje, es asunto de que hay algo aquí adentro en el corazón. Que la unción sea real, sea real. A veces decimos, ese hermano está muy ungido cuando siente el poder en su vida. Pero algunos otros no tienen unción, ni sienten nada. Es que les falta una concientización de que hay que estar más cerca de Dios. Que Dios nos ayude. La iglesia necesita la unción para evangelizar. La iglesia necesita la unción para poder manifestar los dones o recibir dones y poder proyectar los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos la unción y el poder. Dígale, Señor, yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero que me des esa unción que necesito en mi vida. Y yo quiero que me uses en el ministerio. Eso no es nada más para el Señor Jesucristo que fue ungido. Tú también puedes ser ungido. Tú también puedes ser lleno del poder de Dios. Tú también puedes ser tocado por la mano de Dios. Tú también puedes ser capacitado para servir al Señor. Dios nos da sabiduría, inteligencia, capacidad, habilidades para ser un instrumento útil en sus manos. Dile al Señor, lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas.